La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y sangriento de la historia. Más de 60 países estuvieron involucrados y murieron más de 70 millones de personas. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué llevó al mundo a caer en el caos total? Hoy vamos a contarte esta historia paso a paso, una historia de poder, ambición, horror y esperanza. Quédate hasta el final. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó devastado. Millones de muertos, economías destruidas y países humillados. Alemania fue una de las más afectadas. El Tratado de Versalles la obligó a pagar enormes reparaciones, perder territorios y aceptar toda la culpa del conflicto. Esto generó mucho odio. La economía alemana colapsó. En los años 20 y 30 hubo pobreza, desempleo y desesperación. En medio del caos surgió un hombre que prometía devolverle a Alemania su gloria: Adolf Hitler. Con palabras poderosas y odio disfrazado de orgullo, se ganó el corazón de millones. Y así, poco a poco, el nazismo empezó a crecer. Hitler no llegó al poder por la fuerza. Fue elegido democráticamente en 1933 como canciller. Pero una vez dentro, eliminó toda oposición y se declaró dictador. Usó la propaganda, el miedo y el nacionalismo extremo. Creó un estado totalitario donde solo su palabra mandaba. Uno de los pilares del nazismo era el antisemitismo. Hitler culpaba a los judíos de todos los males de Alemania. Pronto comenzaron las persecuciones, leyes racistas y violencia. Pero esto solo era el inicio. Hitler tenía un plan mucho más grande: conquistar Europa. Mientras tanto, en otros países también había tensión. Italia estaba bajo el control de Benito Mussolini, un dictador fascista. En Japón, los militares controlaban el gobierno y querían expandirse por Asia. 3 países, 3 regímenes autoritarios, y pronto formarían una peligrosa alianza. En 1936, Alemania e Italia firmaron el eje Roma-Berlín. Poco después, Japón se unió. Nacía así el eje. Su objetivo era claro: expandirse por el mundo, destruir el comunismo y desafiar a las democracias occidentales. La tormenta comenzaba a formarse. En 1938, Hitler anexó Austria sin disparar una sola bala. Fue el Anschluss. Luego puso sus ojos en Checoslovaquia. Las potencias europeas, como Reino Unido y Francia, no querían otra guerra, así que le dejaron hacer. Fue una política llamada apaciguamiento, un error fatal. Hitler prometió que no quería más territorios, pero mentía. En secreto, Alemania firmó un pacto con la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov. Acordaron no atacarse y repartirse Polonia. El mundo estaba al borde de una guerra aún más grande. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Así comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, pero lo peor aún estaba por venir. Antes de la guerra, Hitler ya tenía un sueño: unir a todos los pueblos de habla alemana en un solo país. Austria era uno de ellos. Muchos austríacos hablaban alemán, compartían cultura e historia con Alemania y estaban desilusionados con su débil gobierno. Había pobreza, desempleo y un deseo de orden. Eso facilitó todo. En marzo de 1938, Hitler presionó al gobierno austríaco para permitir un referéndum. Pero temiendo perder, Alemania envió tropas y ocupó el país antes de que el pueblo votara. Muchos austríacos recibieron a los soldados con flores y banderas. El Anschluss fue un éxito para Hitler sin disparar un tiro. Austria ya era parte del Reich. Tras Austria, Hitler miró hacia Checoslovaquia, especialmente a la región llamada Sudetes. Allí vivía una gran minoría de alemanes étnicos que, según Hitler, estaban siendo maltratados.
Muchos alemanes en los Sudetes se sentían ignorados por el gobierno checo y querían unirse al Reich, esperando mejores oportunidades. Hitler usó este sentimiento para crear tensión. Afirmaba que los alemanes eran oprimidos en Checoslovaquia. Hubo protestas, violencia y presión internacional. Reino Unido y Francia, buscando evitar otra guerra, convencieron al gobierno checo de ceder los Sudetes a Alemania en 1938 durante la Conferencia de Múnich. Los líderes británico y francés, Neville Chamberlain y Edouard Daladier, creyeron que así evitarían una guerra. Pensaban que Hitler se detendría. Chamberlain incluso dijo: «Traigo paz para nuestro tiempo». Pero no era paz. Era solo el silencio antes de la tormenta. Hitler no iba a detenerse. En marzo de 1939, Hitler rompió su promesa. No solo quería los Sudetes, quería toda Checoslovaquia. Aprovechó la división interna del país y los conflictos entre checos y eslovacos. Alemania invadió sin mucha resistencia. Muchos eslovacos querían separarse y apoyaron a los nazis. Checoslovaquia fue desmembrada. Esta vez, Hitler no pudo justificar la invasión con el pueblo alemán. Checoslovaquia no era un país alemán. Por eso, las potencias occidentales comenzaron a entender que Hitler no quería solo unir germanos, sino conquistar Europa. La confianza se rompió. La guerra parecía inevitable. Mientras Hitler avanzaba, hizo algo inesperado. Firmó un pacto con su enemigo, Stalin, líder de la Unión Soviética. El pacto Ribbentrop-Molotov sorprendió al mundo. Alemania y la URSS prometían no atacarse, pero en secreto acordaban dividirse Europa del Este, incluyendo Polonia. ¿Por qué Stalin aceptó? Porque la URSS no estaba preparada para una guerra contra Alemania. Stalin necesitaba tiempo para fortalecer su ejército, y Hitler quería evitar una guerra en dos frentes, como en la Primera Guerra Mundial. Ambos ganaban tiempo, y Polonia sería la primera víctima. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia desde el oeste. Usaron la Blitzkrieg o guerra relámpago, tanques, aviones y tropas moviéndose con rapidez. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este. Polonia fue aplastada en semanas, y entonces Europa estalló. El 3 de septiembre de 1939, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania. Cumplieron su promesa de proteger a Polonia, pero en realidad no hicieron mucho al principio. Durante meses casi no hubo combates en el oeste. A este periodo se le llamó la Guerra Falsa, o Sitzkrieg. ¿Por qué no atacaron enseguida? Porque aún recordaban el horror de la Primera Guerra Mundial. Los líderes británicos y franceses no estaban listos para una nueva guerra total. Mientras tanto, Hitler usaba ese tiempo para preparar su próxima ofensiva al oeste. Pero primero, Alemania se aseguró de tener recursos. En abril de 1940 invadió Dinamarca y Noruega, porque necesitaba acceso al hierro sueco que pasaba por Noruega. Además, quería proteger su flota y controlar el Mar del Norte. Ambos países cayeron rápido. Luego, el 10 de mayo de 1940, Hitler lanzó una ofensiva masiva contra Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Todos eran neutrales, pero Alemania los atacó para poder llegar a Francia. Fue otra guerra relámpago. Los aliados no pudieron detenerlos. Todo sucedía muy rápido. El ejército alemán evitó las defensas francesas en la línea Maginot y entró por los bosques de las Ardenas, donde nadie esperaba un ataque. Fue una jugada maestra. Los soldados aliados quedaron rodeados. Fue un gran golpe estratégico de los nazis. Miles de soldados británicos y franceses quedaron atrapados en la playa de Dunkerque, pero gracias a una operación milagrosa llamada Operación Dinamo, más de 300.000 soldados lograron escapar en barcos y pequeñas embarcaciones.
Fue una derrota, pero también un símbolo de esperanza. En junio de 1940, Francia ya no pudo resistir. El gobierno francés firmó un armisticio con Alemania. Hitler hizo que se firmara en el mismo vagón donde Alemania había aceptado la rendición en la Primera Guerra Mundial. Era su forma de vengarse. Francia fue dividida en dos. La mitad norte fue ocupada por los nazis. En el sur se formó el gobierno de Vichy, un régimen francés colaborador con Hitler. Muchos franceses aceptaron esta ocupación, otros se unieron a la resistencia. El orgullo de Francia había sido aplastado. Con Francia derrotada, solo quedaba un enemigo en Europa occidental: Reino Unido. Hitler pensó que aceptaría la paz. Pero Winston Churchill, el nuevo primer ministro británico, dijo que no se rendiría jamás. Prometió luchar en las playas, en los campos y en las calles. Hitler decidió invadir el Reino Unido desde el aire. En julio de 1940 comenzó la Batalla de Inglaterra. La Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, bombardeó ciudades, fábricas y aeródromos. Pero los británicos resistieron. Usaron radares, pilotos valientes y mucha determinación. Los bombardeos alemanes eran constantes. Londres fue atacada durante 57 noches seguidas en lo que se conoció como el Blitz. Miles de civiles murieron, pero el espíritu británico no se rompió. Churchill dijo: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos», en honor a los pilotos que defendían el cielo. En sí, la RAF, Royal Air Force, logró rechazar a la Luftwaffe. Alemania perdió muchos aviones y pilotos. Hitler se dio cuenta de que no podía conquistar Inglaterra desde el aire. Era su primera gran derrota. Así que cambió de planes y puso sus ojos en el este. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la operación más grande de la historia, la invasión de la Unión Soviética, llamada Operación Barbarroja. Hitler rompía el pacto con Stalin. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera. Comenzaba una guerra brutal. ¿Por qué Hitler invadió la URSS? Porque odiaba el comunismo, quería destruir a Stalin y conquistar el espacio vital, Lebensraum, para su imperio. Soñaba con controlar las tierras ricas en recursos del este, pero subestimó la resistencia soviética y el invierno ruso. Los nazis avanzaron rápidamente, tomaron Ucrania, Bielorrusia y cercaron Leningrado. También llegaron cerca de Moscú, pero no estaban preparados para el crudo invierno. El frío, el barro y la falta de suministros hicieron que las tropas alemanas comenzaran a sufrir. La batalla por Moscú fue intensa. Los soviéticos resistieron con fuerza. Stalin ordenó no ceder ni un metro. Incluso movió fábricas enteras al este para seguir produciendo armas. En diciembre de 1941, una gran contraofensiva soviética obligó a los nazis a retroceder. Mientras tanto, en Asia, Japón ya estaba en guerra. Desde 1937 había invadido China y cometido masacres como la de Nankín. Buscaba expandirse por el Pacífico, pero había un obstáculo: Estados Unidos. Así que tomaron una decisión arriesgada: atacar primero. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Fue un ataque sorpresivo. Más de 2.400 personas murieron. Barcos y aviones fueron destruidos. Fue un golpe duro para Estados Unidos, pero no los derrotó. Los despertó. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Poco después, Alemania e Italia, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. Ahora, la guerra era verdaderamente mundial. Europa, África, Asia y América estaban involucradas. La entrada de Estados Unidos cambió todo. Su economía, su tecnología y su ejército comenzaron a inclinar la balanza.
El presidente Franklin D. Roosevelt declaró: «Esta será una guerra por la libertad», y así comenzó el camino hacia la victoria, aunque aún faltaba mucho. Tras la entrada de Estados Unidos, los aliados comenzaron a coordinarse mejor. Winston Churchill, Franklin Roosevelt y más tarde Stalin formaron la Gran Alianza contra el Eje. Su objetivo: derrotar a Alemania, Italia y Japón. En el norte de África, las fuerzas del Eje, lideradas por el general alemán Erwin Rommel, avanzaban con rapidez. Su apodo era el Zorro del Desierto. Pero los británicos, al mando de Bernard Montgomery, se preparaban para resistir. África era clave por el control del Canal de Suez. En 1942 se libró la segunda batalla de El Alamein. Los británicos lograron una gran victoria y comenzaron a empujar a los alemanes y italianos hacia el oeste. Fue un punto de giro. A partir de ahí, el Eje comenzó a perder terreno en África. Mientras tanto, Estados Unidos desembarcó en Marruecos y Argelia en la Operación Torch. Ahora los aliados atacaban desde el este y el oeste. Las fuerzas del Eje quedaron atrapadas en Túnez. En 1943 se rindieron más de 250.000 soldados alemanes e italianos. Con el norte de África liberado, los aliados decidieron atacar el vientre blando de Europa, Italia. En julio de 1943 invadieron Sicilia. Fue una operación exitosa. Poco después, cayó el gobierno de Mussolini. El pueblo italiano ya no quería más guerra ni más fascismo. Mussolini fue arrestado y el nuevo gobierno italiano firmó la paz con los aliados. Pero Hitler no aceptó esta traición. Ordenó ocupar el norte de Italia y rescató a Mussolini en una misión especial. Se creó un régimen títere bajo control nazi, la República de Salò. Los combates en Italia fueron duros. Montañas, lluvia y resistencia alemana frenaron el avance aliado. Ciudades como Montecassino fueron escenario de batallas sangrientas. Roma no fue liberada hasta junio de 1944. El camino hacia el norte fue largo y doloroso. En el frente oriental, los soviéticos resistían con ferocidad. En 1942 comenzó la batalla más brutal de toda la guerra, Stalingrado. Hitler quería tomar esta ciudad simbólica, pero Stalin ordenó defenderla a toda costa. Las calles se convirtieron en campos de batalla. Durante meses, los soldados pelearon casa por casa, metro a metro. El invierno llegó y los soviéticos rodearon a los alemanes. El general Paulus pidió permiso para retirarse, pero Hitler le dijo que resistiera. En febrero de 1943, el ejército alemán se rindió. Fue un desastre para el Tercer Reich. La victoria soviética en Stalingrado cambió el rumbo de la guerra. Por primera vez, un gran ejército nazi era destruido por completo. A partir de ahí, los soviéticos comenzaron a avanzar hacia el oeste. El mito de la invencibilidad alemana se rompió. La rendición alemana en Stalingrado no fue solo por el frío o la fuerza soviética. Fue una combinación de errores de Hitler y condiciones imposibles. Hitler insistió en no permitir una retirada, aunque sus tropas estaban sin comida, sin municiones y rodeadas. Además, el invierno ruso congelaba armas y soldados. Muchos murieron de hambre y enfermedades. Paulus, el general alemán, sabía que seguir luchando era un suicidio. Por eso, se rindió en febrero de 1943. No había salida. Tras la derrota en Stalingrado, Hitler se negó a aceptar la realidad. Creía que aún podía ganar si lograba una victoria en el frente oriental. Por eso, ordenó una nueva ofensiva en 1943 en Kursk, donde había una gran concentración de tropas soviéticas. Su idea era rodearlas y destruirlas. Pero los soviéticos sabían que el ataque venía.
Gracias a espías y radios interceptadas, prepararon defensas masivas, trincheras, minas y cañones. La batalla de Kursk fue la mayor batalla de tanques de la historia. Los nazis fracasaron, perdieron muchos hombres y máquinas. ¿Por qué fue tan importante Kursk? Porque fue la última vez que Alemania intentó una gran ofensiva en el este.